es el EPU? No, es un mecanismo que existe solamente por 5 años, ¿no? Solamente por 5 años, y todos los países miembros de Naciones Unidas, los 192 miembros de Naciones Unidas, pasa este mecanismo cada 4 años. Este mecanismo novedoso que se creó en el 2006, cuando se acabó con la antigua Comisión de Derechos Humanos y se creó con el Consejo de Derechos Humanos, tiene básicamente la lógica de un examen de pares. O sea, el Estado concernido, en este caso Colombia, presenta un informe de la situación, un informe de las medidas tomadas, etcétera, en materia de derechos humanos, y es examinado por sus pares o los demás estados. Me llamó la atención, por ejemplo, que el viceministro de Defensa dijo que en el 2012 no se había reportado ninguna violación de derechos humanos ni ningún ataque terrorista. Me llamó la atención porque el embajador de Alemania dijo lo contrario. A través de los últimos años, la Organización Interamericana de Derechos Humanos ha mirado, observado en Colombia los resultados. En 2012 no hubo una sola violación a los derechos humanos reportado. Alemania sigue siendo preocupados como muchos colegas aquí, de informes de partes interesadas sobre ataques continuados contra los defensores de derechos humanos y los líderes sociales, ante todo en el área rural. La figura de 357 ataques o atentados en el año pasado y 60 asesinatos. Me llamó también la atención de la intervención del ministro Carrillo, donde nos habló que había más de 3.000 personas protegidas por la Unidad Nacional de Protección, que había 300 organizaciones protegidas por la Unidad de Protección, y quienes trabajamos en derechos humanos, quienes tenemos que lidiar con la Unidad Nacional de Protección, sabemos la inmensa desprotección en que se encuentran las víctimas, los testigos, los líderes de tierras, los líderes de derechos del movimiento social y los defensores de derechos humanos, cómo siguen siendo asesinados, amenazados, hostigados. Hemos creado un programa de protección como una herramienta única. Su eficacia está clara. Consiste de organizaciones de defensa humanos, líderes y representantes de grupos étnicos, más de 400 individuos, activistas, más de 1.000 individuos en el campo sindical, y periodistas y comunicadores sociales. El Estado pintó, pues sí, algunos avances en materia de legislación, habló mucho del proceso de paz, pero cayó sobre las cosas fundamentales. O sea, ¿qué pasa con la lucha contra la impunidad? ¿Cómo van a hacer para que la reforma del fuero militar no va a proveer más impunidad? ¿Qué pasa con los más de 4.000 casos de ejecuciones extrajudiciales llamados falsos positivos? El gobierno tampoco tiene mucho que mostrar frente a qué pasó con ese proceso de desmovilización del 2005 y cuáles fueron sus aportes a la verdad, a la justicia, a la reparación de las víctimas. Me llamó también la atención la ausencia de información sobre la recomendación que se hiciera sobre la depuración del DAS, porque la única depuración que conocemos hasta ahora es la que ha hecho la justicia, pero no la que ha hecho la administración, ni las fuerzas militares, y más aún hoy, cuando ayer, ¿sí?, el Consejo de Estado acaba de dejar sin efecto la destitución del general Velandio Hurtado. Tampoco informó sobre la declaración de competencia para que la Comité contra la Desaparición Forzada, establecido por la Convención contra la Desaparición Forzada, fuera reconocida por el gobierno colombiano, recomendación que viene desde 2008. Estuvimos hace 4 años y en ese momento fueron 44 países, si la memoria no me falla, que intervinieron en el primer examen periódico universal al que se sometía Colombia, el primer ejercicio además que se hacía de este mecanismo de las Naciones Unidas. Esta vez han sido 75 países. Yo creo que eso es muy indicativo de la trascendencia que la situación de derechos humanos
de Colombia tiene para el mundo. El fuero penal militar estuvo presente y la inconveniencia de esta reforma constitucional y los negativos efectos de esta reforma constitucional estuvo presente en varias intervenciones. El Comité de Derechos Humanos y la oficina de OACNUR en Bogotá han expresado preocupaciones sobre las implicaciones posibles de la nueva reforma constitucional que extendería los poderes de los tribunales militares y policiales, es para limitar la autoridad de los tribunales militares que asumen las funciones de la justicia civil. Y estamos preocupados en los posibles efectos de la reforma constitucional militar, a los juicios militares. La reforma del fuero militar puede tener un impacto negativo sobre la examinación de violaciones de derechos humanos. La violencia sexual en el marco del conflicto armado estuvo presente en muchas de las intervenciones, manifestando además preocupaciones por el subregistro de esta práctica criminal y además por la impunidad que la acompaña. Las políticas de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia sexual también tienen la preocupación de las situaciones de violencia sexual contra las mujeres. Las recomendaciones sobre violencia sexuales. Para la violencia sexual dentro de la sociedad. También extienden una invitación al relator especial en cuanto a la violencia contra las mujeres, violencia contra las mujeres y las niñas, y garantizar la justicia a las víctimas. Acceso a la justicia para las víctimas de la violencia sexual. Debe haber esfuerzos mayores para luchar contra la violencia contra las organizaciones de mujeres. Creo que también otro tema que fue bastante evidenciado en las intervenciones de los estados fue el tema de la inequidad, la desigualdad y la pobreza que afecta al país, y llamaron al Estado colombiano, le hicieron recomendaciones en el sentido de avanzar en programas que apunten a la superación de la pobreza, la discriminación y la inequidad y la desigualdad en el país. La ratificación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, creando un mecanismo nacional de supervisión de cárceles. Que Colombia considerara la ratificación del protocolo adicional a la Convención contra la Tortura. El Comité Antitortura. El protocolo opcional contra la tortura. El protocolo opcional contra la tortura y para ratificar la Convención del Comité Antitortura. Protocolo opcional contra tortura. Les felicitamos a los colombianos por los diálogos con las FARC y esperamos que siguen con los diálogos para la paz. Aplaudimos a Colombia por tomar pasos para empezar las negociaciones para resolver el conflicto con las FARC. Apoyamos los esfuerzos del presidente Santos para terminar la violencia. Venezuela firmemente apoya el proceso de paz. Tal vez hay una interpretación de los estados de que el proceso de diálogo y negociación que se ha abierto con uno de los grupos guerrilleros más antiguos y más grandes del país, que es efectivamente las FARC, se traduce en la superación del conflicto armado en Colombia. Y el movimiento de derechos humanos y el movimiento de paz ha sido enfático en decir, pues no solamente es importante y saludamos el proceso, y por supuesto que lo acompañamos y tenemos las mejores expectativas con respecto a este proceso y estaremos muy atentos frente a cómo se desarrolla el mismo, pero eso no soluciona el problema del conflicto armado en Colombia. Para que haya paz tenemos que cesen también la desaparición de menores que se llevan para comercializarlas como si fueran un instrumento, como si fuera un objeto. Eso es una violación aberrante a los derechos humanos. Pues me parece muy bien que la examinen y que se pongan una mano en el corazón y que se pongan en nuestros zapatos las autoridades y que las leyes se hagan de verdad para que se haga justicia, porque no es posible que haya delincuencia y la premien y nosotros las víctimas seamos los que nos quedemos sufriendo.